Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una mañana más a estos devocionales. En el día de ayer, si ustedes recuerdan, estábamos hablando acerca de la persona, de la figura de Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre muy importante para la religión, para los fariseos de su época. Un hombre que era un gran conocedor de la Torá, de la ley de Moisés, un hombre que supuestamente había dedicado su vida para servir a los demás, instruyéndoles, enseñándoles y guiándoles por el camino correcto. Sin embargo, todavía no había conocido realmente la profundidad de la persona del Señor Jesús. Y ocurre hoy en día que muchas personas conocen mucho de la religión, saben mucho tal vez de la Biblia, pero muy poco del Dios de la Biblia. Porque la Biblia, sin lugar a dudas, es el libro que nos habla de Dios. Pero si usted no conoce al autor, si usted no tiene al autor, si usted no tiene a Dios viviendo en su corazón, y esto no es algo con lo que uno nace, sino que uno tiene que pedirle a ese Dios vivo y poderoso que entre a su corazón, que dirija su vida, que le guarde, que le ayude, que le bendiga, que le pastoree en definitiva. Difícilmente usted podrá disfrutar de la lectura de la palabra de Dios porque simplemente será un libro más. Ahora bien, en esa profunda conversación que el Señor Jesucristo mantiene con Nicodemo, hay un momento en el que le dice unas palabras que sin lugar a dudas se han convertido en las palabras, en el texto, en el versículo más conocido y usado por los cristianos, pienso yo, a lo largo de la historia. Y se encuentra en el capítulo 3, el versículo 16, donde le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Y añade el Señor, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para Nicodemo, el Señor Jesucristo era un gran maestro, y sin lugar a dudas lo era, un maestro de maestros. Las enseñanzas, los estudios, las palabras que compartía el Señor Jesucristo, jamás, nunca nadie había hablado con la profundidad, con la autoridad con la que Él hablaba. Él también reconocía que había sido enviado por Dios, pero ahí se quedaba todo lo que Nicodemo sabía de Jesús, que era un gran maestro, que Dios lo había enviado y nada más. Sin embargo, el Señor Jesucristo tiene que aclararle las ideas, tiene que llevarla a un nivel de profundidad espiritual para que él no solamente se quede en un aspecto de la vida de Cristo, como por ejemplo que era un gran maestro, sino que él entienda que Él es el Verbo hecho carne. Él es Dios en carne y hueso. Y eso Nicodemo no lo sabía, primero porque nadie nunca se lo había explicado. Y en segundo lugar, porque eran enseñanzas, eran conceptos muy profundos que para Nicodemo eran totalmente desconocidos. La pregunta que yo quisiera hacerles a todos y a cada uno de ustedes en esta mañana es, ¿qué conoce usted de Cristo? Algunas personas cuando hablan de Jesús, hablan muy bien. Incluso dicen, el Señor Jesucristo un día me ayudó cuando estaba pasando una crisis matrimonial o financiera, o incluso pueden decir que el Señor sanó en un momento determinado a un familiar o incluso a usted mismo, pero ahí se quedan. No avanzaron, no descubrieron más aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que usted conoce de Él? Para muchos, Jesucristo fue simplemente un gran maestro, como lo era para Nicodemo. Para otros fue el fundador del movimiento hippie. En los años 60 se apelaba a la figura de Jesús como un revolucionario. Y muchos han utilizado la figura, la vida de Cristo, para defender sus intereses o apoyar sus causas políticas, religiosas o de cualquier otra índole. Pero sin embargo, si usted analiza los evangelios, si usted lee profundamente todo lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron y escribieron sobre su persona, Jesucristo era Dios, Dios humanado, Dios encarnado y al mismo tiempo, sé que es difícil de entender, ¿verdad? Y de encajar estas verdades, era el Hijo de Dios, que vino a este mundo no para simplemente pasar a la historia como un gran maestro, sino que vino a este mundo, sinceramente, a morir. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tuvo que venir el Hijo de Dios
a morir. Y a morir de aquella forma tan vil y cruel y humillante como Él murió en una cruz. Pues porque era la única manera de que los pecados de la raza humana pudieran ser perdonados. Solamente la sangre de Jesucristo puede perdonar los pecados de la raza humana. Algunos se preguntarán, pero ¿y los animales que sacrificaron los judíos sobre los altares en el tabernáculo, en el templo de Jerusalén, no sirvieron para nada? Sí sirvieron, pero era simplemente una forma de preparar mentalmente al pueblo de Israel para que cuando viniera verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos le aceptaran y entendieran que aquellos animales habían sido como un sustituto, que habían derramado su sangre inocentemente y los habían preparado psicológicamente para que cuando llegara el Hijo de Dios e hiciera el gran sacrificio, el único sacrificio que Dios iba a aceptar, porque la Biblia declara que la sangre de los animales no puede perdonar los pecados. Solamente cubría temporalmente la maldad del ser humano. Le recordaba al hombre que era un pecador, lo pudieran aceptar y comprender, pero parece ser que muchos no lo hicieron. Otros ya sé que lo hicieron, como por ejemplo sus discípulos y enormes multitudes que le siguieron y le obedecieron y entendieron que Él era el verdadero sacrificio que el Padre, que Dios aceptaba. Pero no solamente murió en una cruz. Hay muchas personas que han muerto por una causa política, religiosa, en fin, de cualquier índole. La gran diferencia es que no solamente su sangre perdonó y perdona los pecados de los pecadores, sino que la tumba no pudo retenerlo. Por eso nosotros sabemos que estamos en el verdadero, porque Él resucitó al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no tendríamos ninguna razón de vivir, ninguna esperanza. Estaríamos todavía condenados eternamente, separados de Dios. Pero Él resucitó. Y esto es algo que ha transformado la vida de millones y millones de seres humanos. Porque Él murió, gloria a Dios, se cumplieron las Escrituras. Pero Él también resucitó y también se cumplieron las Escrituras. Si todo esto que yo le estoy contando a usted, usted lo cree. Usted cree que el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Esto lo tiene que saber todo el mundo. Esto es algo que realmente cuando uno lo interioriza y cuando uno lo entiende, uno no puede mantener la boca cerrada. Tienes que decírselo a todos tus compañeros de trabajo, a todos tus amigos, familiares, vecinos, que Él está vivo. Y si está vivo, es para poder seguir ayudando, transformando y cambiando vidas. Por eso hay una esperanza. Por eso estamos todos los días hablando en directo o en diferido a multitudes de personas. Porque queremos que todo el mundo conozca la verdad. Y la verdad no es la iglesia evangélica. La verdad no es la iglesia católica. La verdad no es una religión cualquiera inventada al fin y al cabo por un ser humano. La verdad es Él. Él es la verdad. No una verdad más dentro de otras muchas. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de cambios en los que estamos viviendo todos los seres humanos, es importante que la gente sepa que hay una esperanza, que Dios está interesado en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en definitiva, en nuestra vida. Tal vez usted ha creído en Dios, ha creído en Él durante toda su vida, pero está rodeado de problemas, de angustias, de preocupaciones. Es que tiene que pasar de la teoría a la práctica. ¿A qué me refiero cuando digo pasar de la teoría a la práctica? Imagínese que usted está enfermo y va al médico y le cuenta todos sus problemas y sus síntomas y el médico le receta una medicina. El médico sabe que esa medicina le puede curar, le puede aliviar, le puede quitar definitivamente el dolor, el problema que usted tiene. Va a la farmacia, la compra, pero no se la toma. Usted cree que el médico le dio la receta correcta, el remedio exacto. Compra la medicina, pero la tiene ahí encima de su mesa o en el bolsillo de su pantalón, de su chaqueta, y no se la toma. Es decir, usted puede tener el remedio con usted y sin embargo morirse de dolor con ese problema, con esa necesidad, con esa enfermedad, porque no se ha metido dentro la medicina. Y eso es lo que va a producir el cambio. Cuando usted tenga a Dios dentro de su vida y Él comience a cambiar sus pensamientos, Él comience a quitar su negatividad y comience a poner paz y comience a darle libertad, y usted pueda comenzar a vivir una vida victoriosa,
Esa es la diferencia entre la teoría y la práctica. Baje a Dios de las cruces donde le han puesto durante miles de años. Saque a Dios de esas cadenas, de esos crucifijos, de esas estampitas que la gente lleva a veces en su cartera, y permítale que Él entre a morar dentro de usted, y desde adentro Él va a comenzar a transformar su vida. Y usted se va a dar cuenta de que se puede vivir sin tomar tantas pastillas. Usted se va a dar cuenta que se puede vivir sin necesidad de consumir todos los días grandes cantidades de drogas o de alcohol o de cualquier otra sustancia. Porque cuando Él entra a una vida, cuando Él se apodera de una persona, lo transforma, pero para bien. La droga ha cambiado la vida de muchas personas, pero para mal. Y a algunos los ha deteriorado hasta tal punto que los ha llevado a la muerte. Pero con el Señor pasa todo lo contrario. Él entra a nuestros corazones, porque Él te ama y Él quiere ayudarte. Él no quiere que seas un esclavo, que estés todo el día deprimido, llorando, angustiado y afligido. Él quiere que camines en victoria, que te levantes y que puedas hablarle a otras personas de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. De tal manera amó Dios al mundo, que dio lo más valioso, lo más grande que tenía, su Hijo unigénito, para que todo aquel, y en ese todo aquel entras tú. Dios no te ha desechado, Dios te ama, y para que todo aquel que crea en Él no se pierda. No tienes por qué perderte en esta vida, no tienes por qué estar dando vueltas y vueltas en círculo, tratando de encontrar algo que te satisfaga y que llene definitivamente tu vida y tu corazón. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. En otras palabras, para que vivas como Dios manda. Observo la vida de muchas personas cuando paseo por las calles y viven a veces peor que animales. Tirados por las calles, sucios, desorientados, confundidos, hablando solos, sin amigos, sin familia, sin nada. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el mundo cambie, que el mundo le conozca a Él y que vuelva a la fuente verdadera, y la fuente de la vida es nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria y la honra. Vamos a orar en esta mañana para que valoremos el hecho de ser creyentes en Él, tenerlo a Él en nuestras vidas, y abramos la boca, hablemosle a la gente de la esperanza, hablemosle a la gente de Él, porque Él es el único remedio, Él es la respuesta, Él es la solución a los problemas de la raza humana. Oremos en esta mañana, mis hermanos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de tenerte en nuestras vidas, saber que tú nunca te irás de nosotros. Señor, guía nuestros pasos, pastorea nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, apegados a ti y a tu palabra cada día. Que valoremos el hecho de que hemos nacido de nuevo, que hemos entendido el Evangelio y que podamos llevar a almas a los pies de Cristo, que te conozcan a ti como nosotros te hemos conocido y recibido. Señor, gracias porque tú te has llevado todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras cargas, y nos has dado libertad, paz y alegría porque te tenemos a ti en el corazón. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, busquemos la presencia de Dios cada día. Leamos su palabra. Tengamos comunión con el Señor cada día. Él es tu mejor amigo. Él es ese Padre que nunca tuviste. Ese amigo que siempre has buscado y no has encontrado. Ten comunión con Él. Habla con Él. Él te conoce, Él te comprende. Y deja todo en las manos del Señor, que Él sabe hacer las cosas mucho mejor que tú y que yo. Dios te bendiga, mi querido hermano, y que tengan un día todos llenos de la bendición y de la paz del Señor.